Los recursos comunes a todos los microcontroladores. ¿Qué tienen en común todos? Nosotros vemos acá esta lista, pero entre todos esos fabricantes, ¿qué podemos encontrar en común? Entonces vamos a hablar un poco de eso. Primero que todo, hablemos de la arquitectura. Existe una arquitectura interna que tiene que ver principalmente como en cómo se relaciona la CPU con la memoria. Entonces, hay una arquitectura llamada la von Neumann. La arquitectura von Neumann, como vemos en el gráfico, solo tiene un tipo de memoria. Es una memoria en la que almacenamos todo, datos y también almacenamos instrucción. Y el otro lado está la CPU. Entonces, cada vez que la CPU tiene que acceder a la memoria, pues tiene que hacer muchos accesos primero porque la memoria está mezclada. Miremos este ejemplo que está aquí. Supongamos que yo tengo esta instrucción que dice sumar R5 con R1 y el resultado guardarlo en R3. ¿Cómo se hace eso? Entonces el procesador primero accede a la memoria para buscar la instrucción. Entonces tenemos un acceso. Luego el procesador accede a la memoria para sacar el valor de R5. Luego el procesador accede a la memoria otra vez para sacar el valor de R1. Ya tenemos tres accesos. Luego el procesador accede nuevamente a la memoria para guardar el resultado de la suma. Entonces tendríamos cuatro accesos a memoria. Por lo general la arquitectura von Neumann se caracteriza por eso. Tenemos muchos accesos. Entro y salgo, busco cosas. Hagan de cuenta que ustedes tienen un cuaderno para la universidad y ustedes no lo tienen dividido por capítulos, o sea, matemáticas, física, programación, sino que en la medida en que ustedes van viendo clase, van escribiendo ahí. Meten en cada página, meten un pedazo de física, luego un pedazo de matemática, luego un pedazo de programación, etc. Supongan que ustedes tienen que ir a buscar un dato. Les va a tomar tiempo porque como todo está mezclado, tienen que tener muchos accesos al cuaderno, o sea, buscar, buscar, buscar hasta que encuentran, sacan los datos, supongan que cierran el cuaderno y luego tienen que ir por otro, entonces tienen que volver a abrir, buscar, buscar, buscar. Esa es, digamos, la característica de esa arquitectura von Neumann. Tenemos una sola memoria y muchos accesos a ella para encontrar la información. La arquitectura von Neumann digamos que se mejoró, se optimizó con lo que se llamó la arquitectura von Neumann modificada. Entonces aquí, ¿qué es lo que ocurre? Como tenemos que acceder muchas veces a la memoria porque hay que ir a buscar información que está revuelta, entonces, ¿qué es lo mejor? Pues aumentemos la velocidad de acceso a la memoria. Entonces, si yo tengo que buscar o acceder muchas veces a la memoria, pues si le pongo una memoria más rápida a mi sistema, a pesar de que yo acceda muchas veces, como la memoria rápida, yo obtengo un buen rendimiento. Eso es en esencia lo que es la arquitectura von Neumann modificada. Otra arquitectura que también está presente en los microcontroladores es la arquitectura Harvard. Esta es más popular, es como la más difundida. ¿Qué utiliza la arquitectura Harvard? Tiene la capacidad de tener memoria de datos y memoria de programa por aparte. Entonces, en un lado tengo la memoria RAM, los datos, y en otro lado tengo el programa. ¿Qué ventajas tiene esto? Que yo puedo acceder a las dos memorias simultáneamente, o sea que puedo ir a buscar una instrucción y a buscar los datos al mismo tiempo, lo que me hace más eficiente el proceso de ejecución de las mismas instrucciones. La arquitectura Harvard también se modificó o se mejoró por lo que se llamó la arquitectura Harvard extendida. Entonces miremos el ejemplo que está acá. Supongan que ustedes tienen una memoria principal donde hay datos e instrucciones allí, pero yo tengo que procesarlos. Lo óptimo es poder en una memoria más pequeña, que es llamada la memoria caché, y más veloz, almacenar las instrucciones que yo utilizo más y los datos que utilizo más. Y entonces la CPU, la mayor parte del tiempo está relacionándose con esas memorias de caché que son veloces y poco va a la memoria principal. Pongamos un ejemplo. Supongan que ustedes tienen un libro grueso, gigante de teléfonos. Lo que existía hace mucho tiempo que era el directorio telefónico. Si ustedes necesitaban un teléfono, pues tenían que abrir el libro, buscar el teléfono y cuando lo encontraban, pues hacían la llamada.
Eso les tomaba tiempo. ¿Por qué? Porque el libro era grande. Ahora, ¿qué pasa si ustedes en una libretica de 2 hojas anotan los teléfonos que más utilizan? Entonces, cuando requieren un teléfono, solo abren la libreta, solo son 2 páginas y lo encuentran muy rápido. Es más o menos la analogía con lo que es el caché. Entonces, es una memoria de alta velocidad, de tamaño pequeño, pero que me sirve para guardar allí las cosas que más utilizo para tenerlas a la mano. Pues la arquitectura Harvard extendida, como vemos en este gráfico, lo que hacía era eso. Primero de la CPU llevaba datos al caché y luego dejaba de comunicarse eh, con la memoria general y solamente se comunicaba la CPU con el caché y eso pues hacía más veloz la operación que había que hacer. La arquitectura Harvard extendida también tenía otro tipo de variantes. Aquí tenemos un par de cachés con la memoria principal, pero aparecieron otras variantes como son los niveles de caché. Entonces, nivel 1, nivel 2 de caché y memoria principal. Aquí, pues, ¿qué podemos decir? Lo que utilizo mucho, que sería el caché de nivel 1, lo que utilizo relativamente bastante, pero no tanto como en el nivel 1, y la memoria general. Entonces es como tener algunos niveles que me permiten encontrar las cosas más rápido. ¿Qué tipos de CPUs tenemos presentes o se encuentran en los microcontroladores? Existen las CPU de tipo CISC, que es por las siglas en inglés, un computador de set de instrucciones complejo. Aquí por lo general están los microcontroladores de arquitectura von Neumann, ya que como la memoria hay que acceder mucho a la memoria y los datos están allí todos mezclados, pues se requieren instrucciones un poco más complejas para encontrar la información. Estos computadores de set de instrucciones complejos tienen alrededor de 80 instrucciones de ensamblador, no estoy hablando del lenguaje C. Los computadores de arquitectura RISC, que es un computador de set de instrucciones reducido, son CPUs más simples, por lo general de arquitectura Harvard, y alrededor de 30 a 40 instrucciones en ensamblador. Y existen otros elementos llamados los computadores de set de instrucciones específicos, especificados por el usuario. Son algunos procesadores que no son comerciales y que algún usuario los manda a fabricar y los tiene allí pues para algún producto especial. Hablemos de segmentación y ortogonalidad. ¿Qué es la segmentación? La segmentación es la capacidad que tiene un procesador de ejecutar una instrucción mientras está buscando la otra. Entonces el truco es el siguiente. El procesador busca la primera instrucción, luego en el siguiente ciclo de instrucción la ejecuta, pero simultáneamente está buscando la segunda instrucción. Esto lo puede hacer la arquitectura Harvard, porque tiene esa capacidad. Entonces, miren que en cada ciclo de instrucción yo ejecuto la instrucción n y busco la n más 1. Pero en esencia, al final, es como si yo ejecutara y buscara una instrucción en un solo ciclo de instrucción. Entonces eso permite que el procesador sea más eficiente. Es decir, está ejecutando una orden, pero al mismo tiempo está alistando la orden siguiente. ¿Qué es la ortogonalidad? Es la que me permite ejecutar cualquier operación sobre cualquier registro utilizando cualquier modo de direccionamiento. Y en esto podemos decir lo siguiente, yo puedo referirme a los registros del microcontrolador o de un microprocesador, ya sea por su nombre o por su dirección. Entonces la ortogonalidad me permite hacer eso. Yo puedo ejecutar cualquier tipo de instrucción o de operación sobre cualquier registro, ya sea refiriéndome a su nombre o a su dirección en la memoria. En esencia es eso. ¿Qué tipo de memoria podemos encontrar en los microcontroladores? Pues vamos a encontrar en general dos grupos. La memoria volátil, que es la memoria RAM, Random Access Memory, es la memoria en la que yo almaceno datos que los requiero utilizar, pero que no me interesa que sobrevivan
en el tiempo. Es decir, si yo apago el procesador, pues esa información se pierde y no pasa nada. Y la memoria no volátil, que es la memoria de tipo ROM, Read Only Memory, que es la memoria donde los datos prevalecen a pesar de que el procesador se haya quedado sin energía o lo hayamos apagado. Entonces, ¿qué memorias no volátiles hay? Primero apareció la memoria ROM o Read Only Memory. Era una memoria que venía ya de fábrica, es decir, yo creaba un dispositivo, le cargaba un programa mientras construía ese dispositivo y esa memoria solamente servía para yo leerla. O sea, lo que estaba escrito ahí no cambiaba nunca. Así yo lo apagara, lo volví a aprender n tiempos después y el procesador seguía ejecutando la misma instrucción. No era posible cambiarla. Luego aparece una memoria OTP llamada la One Time Programmable. Esta memoria tenía la particularidad de que yo la podía programar una sola vez y después de eso ya se volvía una ROM. Después de que la programaba ya no le podía volver a cambiar el programa. Ese tipo de memoria es interesante porque sirve para producciones cortas, es decir, yo tengo una fábrica y yo quiero producir, no sé, mil elementos o 1000 aparatos. Entonces consigo esa memoria, hago el diseño en mi fábrica y una vez lo tengo, yo mismo los programo. No mando a que me los programe quien me fabrican los chips. Esto pues incluso da cierta protección a la propiedad intelectual de lo que se está grabando ahí. Luego aparece la memoria EPROM. Esta memoria EPROM, Erasable Programmable Read Only Memory. Este tipo de memoria era programable eléctricamente, pero para borrarla nosotros teníamos que aplicarle luz ultravioleta. Como ven aquí en el dibujo, encima de este chip hay una ventanita y allá se ve pues otro componente. Entonces, si hacíamos incidir por acá luz ultravioleta, la información que estaba en la memoria se perdía, se borraba. Había que más o menos aplicarle unos 15 minutos luz ultravioleta para que eso sucediera. Eran procesos lentos de reprogramación, pero pues ya era una memoria que se podía reprogramar. Aparece luego la memoria doble EEPROM, que es una memoria que es borrable eléctricamente y también se programa eléctricamente. Entonces, ese tipo de memoria era más veloz a la hora de reprogramarla y yo podía reprogramarla línea por línea. Es decir, si pensamos en la memoria como una hoja con renglones, yo podía decir, yo quiero borrar el renglón 7 y iba y lo borraba. Luego apareció la memoria flash. Es una memoria más densa, quiere decir que en la misma área de silicio tengo mayor capacidad de almacenar datos. Es una memoria más veloz en su lectura y escritura, pero tiene la particularidad de que yo no puedo borrar un renglón ni escribir en un renglón, sino que tengo que hacerlo por bloques de 64 renglones. Esa es, digamos, la característica. En la actualidad, esa memoria flash es la más popular para guardar los programas de los microcontroladores. Entonces, nuestro microcontrolador tiene una memoria flash que se puede reprogramar, no sé, 100.000 veces. Pero al cabo de 100.000 veces ya no funciona, pero pues me permite hacer muchas pruebas. Los micros también, en la actualidad, la mayoría tienen memoria doble EPROM que les permite almacenar algunos datos que a pesar de que yo apague el procesador, esa información no se va a perder porque son memoria de tipo ROM, o sea, no volátiles. Todos los microcontroladores también tienen puertos. Veamos este ejemplo que tenemos acá. Entonces es un microcontrolador, tiene una CPU, en este caso es un 8051, un procesador Atmel, y pues él se comunica con el exterior a través de sus puertos. Los puertos pueden ser de tipo serial, en el caso que tenemos solamente dos líneas, una para transmitir y otra para recibir, o pueden ser de tipo paralelo, en el cual tenemos muchas líneas para enviar información o para recibir información. Algunos puertos también pueden servir para introducir datos o pulsos más bien a los temporizadores del microcontrolador, o también me pueden servir para introducir interrupciones, o sea, señales tipo cambios de estado o de flanco que hacen que el procesador ejecute otro tipo de tareas porque
se le está diciendo que esas son importantes de hacer. Si hablamos del reloj, los microcontroladores se les puede colocar un cristal de cuarzo. En el caso del que Arduino que vamos a trabajar tiene un cristal de cuarzo que corre a 16 millones de ciclos por segundo. Pero también se le pueden colocar circuitos RC, digamos en soluciones más baratas, no son tan exactos. Se le puede colocar un reloj externo que provenga de otro sistema digital o de un generador de señales. Y hay que tener en cuenta que tenemos que observar que a mayor velocidad, mayor consumo de energía vamos a tener en el procesador. El perro guardián. Este es un circuito muy interesante porque me permite corregir fallos o bloqueos, ya sean por programación o por algún otro evento que atasque el normal desarrollo de la ejecución del programa del micro. La idea es que él temporiza o observa el comportamiento del programa y produce un reset si hay un bloqueo. Veamos un ejemplo de ello. Supongamos que tenemos un programa, entonces él tiene un inicio y tiene un final. Ese es nuestro programa y supongamos que él se ejecuta desde el inicio hasta el final. Si por alguna razón nosotros llegásemos a tener en alguno de estos puntos un ciclo infinito, por aquí, entonces no es posible que el programa continúe hacia abajo, porque el ciclo infinito lo atasca, él se queda ahí dando vueltas. ¿Qué sucede entonces? Si se queda dando vueltas ahí, todo lo que está controlando el microcontrolador puede fallar. Existe una estrategia llamada la estrategia del perro guardián. ¿Qué significa esa estrategia? ¿Qué sucede si yo cuento un tiempo de aquí hasta acá y aquí reinicio un contador? ¿Listo? Vuelvo y cuento de aquí hasta acá y hago un reinicio del contador. Cuento de aquí hasta acá, reinicio el contador. Cuento, reinicio el contador. Bien. Y cada vez que yo reinicio el contador, no existe un reset. Es decir, mi contador, pongamos un ejemplo, cuenta de 0 a 100. Y yo lo hago con, él se va ejecutando mi programa y cuando llego a este punto, yo reinicio ese conteo. No dejo que mi conteo llegue al máximo. Supongamos que él puede contar de 0 a 100, pero yo hago que cuente de 0 a 90. ¿Listo? Y aquí acá vuelve cuenta de 0 a 90. ¿Qué ocurre cuando tenemos este evento? Ocurrió un atasco, el procesador se quedó dando vueltas en un ciclo infinito. El programa no se ejecuta de aquí para abajo, pero el tiempo sí, porque este elemento o este contador es un elemento que corre en paralelo con el programa. No tiene nada que ver con la CPU central, sino que corre en paralelo. Es decir, que cuando yo caigo en este ciclo infinito de acá, no me es posible alcanzar la instrucción en la que reinicio ese contador. O sea que aquí el contador se reinicia, vuelve y arranca, se reinicia, vuelve y arranca. Pero aquí resulta que en este punto en este punto de acá, él tenía que reiniciarse, pero nadie lo reinició. Entonces contó de 0 hasta el máximo y se desbordó. Cuando se produce ese desborde, automáticamente se produce un reset. ¿Qué hace ese reset? Me vuelve a llevar el programa al inicio. Y entonces, si yo vuelvo y pongo el programa desde el inicio, es posible que la segunda vez que pase por donde está el infinito, la condición haya desaparecido. Y evito que haya un bloqueo del sistema. Eso en esencia es lo que es el perro guardián. Todos los microcontroladores tienen temporizadores que sirven para contar tiempo, ya sean impulsos que vengan del exterior o mediante retardos de software que él haga. También los microcontroladores tienen otro tipo de recursos, como el circuito de Brownout Reset y el estado de reposo o bajo consumo de energía. El de Brownout me permite reiniciar o resetear el microcontrolador si la energía está muy bajita, porque por lo general los micros tienen que operar
con sistemas de tipo analógico, y si su nivel de energía está bajo, la conversión que hagan del mundo analógico puede ser incorrecta y por lo tanto su control no será el mejor. Todos los microcontroladores tienen los conversores analógicos digitales y digitales analógicos. Yo puedo tener una señal cambiante continuamente en el tiempo, transformarla en un código binario, procesarla y volverla otra vez una señal continua. Eso es eh, otros tipos de periféricos que traen los microcontroladores. También los micros traen lo que es el PWM, el modulador PWM, que es una modulación por ancho de pulso, por sus siglas en inglés. Aquí lo que tenemos son unas señales de tipo cuadrado que conservan la misma frecuencia. Observen que acá el flanco ascendente ocurre siempre en el mismo lugar, o sea que las tres señales tienen la misma frecuencia. Pero el promedio de las tres señales varía dependiendo del ancho del cero. Entonces, con una señal de esta yo puedo utilizarla para introducirle un voltaje promedio a cualquier dispositivo y hacerlo que se comporte de una forma u otra. Principalmente los motores, si ustedes piensan en un motor DC, entre más voltaje le apliquen, más rápido gira. Entonces con una señal de PWM yo puedo hacer eso. Aquí podemos ver pues el efecto. También con señales de PWM, como yo estoy hablando de un voltaje promedio instantáneo, puedo construir señales de tipo senoidal, puedo manipular motores de tipo servomotor. Dependiendo del ancho del 1, el motor se ubica en una posición determinada. O las puedo utilizar para manipular diodos tipo RGB, según la señal que le inyecte yo al diodo. Por cada uno de sus terminales, digamos que muestra un color determinado. También los microcontroladores tienen diversos puertos de comunicación de tipo serial, sincrónico y asincrónico, puertos paralelos, puertos USB, puertos I2C, para comunicar dispositivos electrónicos o con otros chips. Otros puertos como el puerto CAN, que se utiliza a nivel industrial para conectar diferentes dispositivos.